vamos a leer juntos en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. El título de este mensaje es Tu oración molesta. Y tal vez alguien nos ve por YouTube y entró a ver este mensaje, quizá alguien que no se congrega con nosotros todavía, pero le llamó la atención el título. Si quieres saber qué significa esto, tienes que quedarte hasta el final, ¿sí? Pero quiero explicarle a la luz de la palabra por qué este título tan extraño. Pero hoy vamos a entender lo que causa la oración y de alguna manera recuperar esta esencia para que en medio de la iglesia de Jesús pasen cosas poderosas a causa de la oración. ¿Amén? Esa es una esencia, es una identidad de la iglesia de Cristo desde el día 1 en que Él dejó al Espíritu Santo en la iglesia y partió al cielo. La iglesia tuvo esta esencia. Cuando la iglesia ora, pasan cosas poderosas. ¿Amén? Pero miren, vamos a leer juntos allí un ejemplo que Jesús nos deja en capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Fíjense por favor ya el comienzo, el versículo 1. Versión Reina Valera, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Me dejan repetir ese versículo? ¿Amén? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Va entrando la palabra? Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo por esta viuda que me es molesta le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta allí la palabra. Lucas, que es quien escribe este evangelio, hace un comentario al comienzo de lo que leímos. Si se dieron cuenta, el versículo 1 explica por qué el Señor les dio esa parábola. Es muy curioso, muy llamativo, pero es un comentario personal de Lucas. Él dice que Jesús les dio esta parábola para que los discípulos entendieran la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Así dicen otras versiones. Y cuando uno ve la historia, la parábola, ve claramente que hay dos personajes fundamentales. Una viuda, que tal vez no creo que en este tiempo entendamos bien lo que es la condición de una viuda, pero socialmente era una condición muy baja, un estatus social bajísimo, porque cuando la viuda perdía a su esposo, tenía que depender sí o sí de los hijos para sostenerse. A nivel de derecho laboral, la viuda no tenía derecho laboral, para que entiendan, no podía trabajar, la tenía que sostener un hijo, y si no tenía un hijo que la sostenga, tenía que volver a la casa de sus padres. Miren la condición de una viuda. Yo no sé en qué estado estaría esta mujer de la parábola, como Jesús la cuenta, pero habla de una viuda. Es más, la palabra viuda, en realidad, si uno lee el original, ¿saben qué significa? Abandonada, desamparada. De ahí se forma la palabra viuda. Lo que hoy se le llama a una persona que perdió a su esposo, se le dice viuda, pero el origen de la palabra significa abandonada y desamparada. Bueno, esta historia nos dice que justamente una viuda tenía un caso, tenía una necesidad que urgentemente necesitaba que un juez le haga justicia. Y ahí está el otro personaje, el que Jesús llamó un juez injusto, que aquí es más fácil de entenderlo, no sé por qué, pero a veces uno lo relaciona con algún que otro político, pero dice que era un hombre despiadado, un hombre que estaba en el poder, pero que no tenía compasión de nadie. ¿Saben por qué leo esto? ¿Por qué entiendo que este juez era así? Porque dice que no tenía ni temor a Dios ni temor a los hombres. Un hombre que no le tiene temor, mejor dicho, respeto a nadie, es un peligro. Es un hombre que jamás podría mostrar piedad o misericordia
Por eso lo considero una persona despiadada, cruel, no sé qué más se les ocurre. No piensen en nadie, ¿sí? Yo me acordaba de una historia que nos contaba un tío de mi esposa que trabajaba en una empresa de camiones y me contaba que el patrón era lo peor que había. Y todos hablaban mal de ese patrón. ¿Y saben qué apodo le pusieron? Satanás. Bueno, este era medio así, ¿entienden? Peor. Bueno, para que entiendan ahora lo antagónico del ejemplo, lo extremo. Por un lado, lo peor. O sea, el escenario era el peor de todo. Una mujer sin ningún tipo de opción, ni posibilidades, ni recursos, ni siquiera las fuerzas o la posición social para poder reclamar algo. Y por otro lado, el peor juez. El más despiadado, pero así todo, aunque el escenario era el peor, la palabra nos muestra que esta mujer hizo algo que logró cambiarle la voluntad a este juez al peor. ¿Qué fue lo que hizo? Si ustedes se fijan, hay una expresión que de hecho Jesús dice, presten atención a lo que dijo el juez injusto. Eso a mí me llama la atención. Digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? Porque vos no dejaste la llave. Fíjense lo que dijo el juez injusto, dijo el Señor. Y ahí cuando uno lee el versículo 5, dice, esta mujer, le voy a leer otra versión, me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Saben, yo quiero mostrarles algo ahí nuevo que nunca había escuchado y que hoy descubrí a la luz del Señor. Y tiene que ver con esa expresión que habla el juez injusto. Dice, esta mujer, le voy a dar lo que me pide porque me cansó, me agotó. ¿Saben? La palabra en griego ahí es hipopiazo o hipopiazo. ¿Saben qué significa golpear debajo del ojo, acá en el pómulo? De hecho, algunas traducciones lo llaman a esa palabra como dejar un moretón en la cara, un ojo morado. Propiamente esa palabra es golpear hasta dejar a alguien desahuciado, es golpear con un trato con rudeza, ¿sí? Como un boxeador quizás podría golpear a alguien y dejarle un moretón terrible en la cara. La expresión que usa este juez, escucha bien y ahora te voy a explicar. Lo que usa este juez, dice, esta mujer parece que me está pegando unos puñetazos en la cara y me está dejando unos moretones que no aguanto más lo que me genera. Es un extremo agotamiento generado por la incesante molestia que esta mujer está generando en este hombre. Una viuda, sin fuerza, sin recursos, sin contacto, sin nada, pero era tal la insistencia que este hombre sentía como si le estuvieran dando puñetazos en la cara, una y otra vez. Saben que a mí no me gusta el boxeo, pero sé que muchas veces los boxeadores están entrenados para recibir golpes una y otra vez, pero a veces el último golpe, aunque sea un golpe pequeño, con el solo darle ese pequeño golpe, ese boxeador que estaba resistiendo puede caer y sufrir un knockout por el hecho de la cantidad de golpes que recibió. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como también pasa en el boxeo, que a veces en el primero o segundo round un buen puñetazo, y uno ve, ¿no?, esas películas o esas peleas que en un buen puñetazo lo noquearon. Y uno dice, ¿cómo puede ser que lo noquearon? Es que fue una piña, como decimos aquí en Argentina, bien dada ahí en un lugar específico que lo choqueó y fue suficiente para voltearlo. Ahora lo que quiero que entiendas a la luz de esta revelación es lo que causaba esta mujer. Y Jesús dijo, por favor aprendan de esta viuda. No tenía nada para ganar el caso, pero hizo algo, comenzó a molestar a este juez de tal manera que lo cansó, lo agobió, lo dejó extenuado. Eso quiere decir la palabra. Su molestia y su insistencia causó una situación de extenuación en este juez malvado y cruel, insensible, que dijo, se lo voy a dar, y le hizo justicia. Ahora, claro, uno dice, pero Dios no es como este juez. Si el ejemplo habla de la oración y de no cansarme cuando pido algo, quiero hacer un paréntesis, cuando uno ora puede tener comunión con el Espíritu Santo, cuando uno ora puede adorarlo, ¿qué más? Cuando uno ora le da gracias, pero hoy te estoy hablando de cuando oramos y pedimos algo. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo hacer para no desanimarnos cuando eso no viene? Cuando todavía no hay respuesta. Es muy importante que entiendas esta noche, a la luz de esta parábola, lo que hizo esta mujer
fue de alguna manera molestarlo, y si quieren podemos decirlo, a golpes de oración. Eso es lo que nos enseña esta historia, que vos con tu oración no solo no te canses vos, sino que con tu oración podés lograr un cansancio de tal manera que las respuestas lleguen a tu vida. Yo sé lo que estás pensando. Tal vez digas, pero pastor, ¿usted me está diciendo que este juez injusto es Dios? Si la viuda somos nosotros orando, ¿este juez es injusto es Dios? No. Jesús usa un ejemplo absolutamente antagónico y negativo para que entiendas, aún siendo Dios, todo lo contrario a este juez, Él es bueno y compasivo. Escucha, Él necesita que tengas la actitud de esta viuda, como si fuera que estás pidiéndole a alguien que nunca te hará justicia. ¿Me siguieron? Él dijo, aprendan de esta mujer. Y aunque Dios el Padre es el mejor juez de todo el universo, Él es misericordioso, compasivo, y como dice al final, les digo que sí les hará justicia y no tardarán en responderle. Pero, iglesia, yo quiero que aprendas de esta mujer. A ver si me están entendiendo. Cuando pensamos que nuestro Dios es bueno y misericordioso, algunos dicen, yo ni siquiera le pido, porque Él es tan bueno, Él me lo va a dar igual. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo que oremos como esta mujer, aunque nuestro Dios sea el mejor y sea compasivo. Él quiere que aprendas a orar y no te desmayes, no te desanimes, porque va a haber una respuesta. Ahora, hay algo más que quiero mostrarte a la luz de esta palabra, porque hay algo muy, muy precioso como escondido en esta parábola. ¿Por qué el Señor necesita la actitud de esta mujer hoy en la iglesia? Una iglesia que no se canse de orar, una iglesia que sepa pedir lo que tiene que pedir, guiada por el Espíritu, una iglesia que va a saber clamar por los perdidos de Bahía y no se va a dar por vencida hasta ver que del infierno esas vidas se están salvando. Amén. Eso es la actitud. Y vamos a un Dios misericordioso y justo. Pero en el medio, déjenme decirle, y le pido a Dios me dé claridad para explicarles. Tu oración tiene que ser persistente como esta mujer, no porque Dios sea injusto, sino porque en el medio hay una oposición satánica que no quiere que vos llegues a tu objetivo, que no quiere que veas la respuesta. A ver, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo te lo voy a mostrar en la palabra. Pero cada vez que uno se decide a orar por algo, si oras como una persona flojita y como, a ver, déjenme explicarle. Cuando uno tiene todo servido es como que no tiene garra para pedir las cosas. Y ni las valora porque las tiene servido. Y a veces nos pasa un poco esto. ¿Me están entendiendo? Porque nuestro Dios nos bendice de tal manera, nos ama tanto, nos deja todo servido que a veces ni siquiera sabemos lo que es pedir, como esta viuda desesperada. A veces tener algo en contra o algo difícil o tener oposición, aunque es horrible, forma en nosotros carácter, forma en nosotros una garra que nos saca lo mejor, amén, para poder decir, Señor, yo quiero eso, aunque haya oposición en mi camino, yo sé que tú me responderás, y saca esa garra que necesita tener la iglesia. Una iglesia que sabe pedir, que sabe orar, va a mover el cielo, ¿me están entendiendo? En cambio, una iglesia que no ora y no sabe pedir, bueno, si el Señor me lo quiere dar, que nos dé. Él dijo que iba a dar un avivamiento, bueno, acá estamos esperándolo. No, hermano, no va a venir nunca el avivamiento así. El avivamiento es para los que hacen como esta viuda. Hazme justicia. Señor, Bahía tiene que tener algo fuerte del cielo. Marca esta tierra con la unción de lo alto, Señor. Que en el altar caiga fuego. Ahora me estoy adelantando, pero es como Elías oraba. Así se ora para que pasen cosas en nuestra vida con esta actitud. Pero vuelvo a lo mismo. ¿A qué se refiere, pastor, con la oposición? Miren Efesios. Vamos a leer Efesios 6:12. Qué mejor que ir a la Biblia para lo que estoy hablando. Mira lo que dice. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Yo no sé, tu Biblia, si dice algo similar, por más que sea otra versión, dice algo similar a lo que estoy leyendo. Amén. No tenemos guerra contra sangre y carne. Eso es personas humanas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, dice esta versión, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y con espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué dice lo que leímos? ¿Tienes la misma Biblia? ¿Tienes una Biblia en tu mano? ¿Qué dice? Que luchamos contra demonios, contra principados, contra gobernadores. Son diferentes categorías espirituales.
Hay demonios que gobiernan la ciudad entera, que están sobre la ciudad. Esos se organizan como un ejército. Y después hay otros subordinados que están por barrios. Por eso no les pasó, le hago un paréntesis, que uno entra a un barrio y a veces cruza una calle. No le voy a dar ningún ejemplo, pero usted que conoce en Bahía me van a entender. Cruzás una avenida y del otro lado es otra realidad. En esta había ruina, pobreza, para dar un ejemplo, o consumo de droga, y vos vas a la otra cuadra, a una cuadra, y hay otra realidad. Entiendan, hermano, esos son lugares que están gobernados por diferentes tipos de demonios. O hay lugares, hay ciudades donde todos por ahí sufren cáncer. Uno va a otro lugar y ve toda gente alcohólica. Por ejemplo, son los demonios que están gobernando en esa región, a los cuales el Señor nos llamó a nosotros a derrotar y a vencer y a someterlos con el poder de Cristo. Pero ¿cómo se hace, pastor? Con la actitud de la viuda, orando, digan conmigo, orando y pidiendo como pedía esta mujer. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Yo creo que en esta figura de la parábola, la viuda nos representa a nosotros. Y el juez es Dios, pero no el injusto. Pero ese juez injusto me muestra que hay oposición, que hay alguien que no quiere. ¿Me van entendiendo? Hay alguien que dice, no lo van a tener. Van a sufrir esto, lo otro, aquello. Ese alguien es Satanás, al cual se lo puede derrotar, pero aunque Él se coloque en nuestro camino, la palabra dice que Dios nos hará justicia y habrá respuesta. Pero también hay un riesgo, cansarnos y desanimarnos. Por eso la historia. Pero este pasaje que le leí continúa diciendo que nos vistamos toda la armadura del Señor. Me gusta en el versículo 14, esta versión dice, defiendan su posición. Escucha, defiendan su posición. Levanten el escudo de la fe, dice el versículo 16. Y bueno, todas las armas, la espada del Espíritu. Pero el 18, creo que lo tenemos, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. ¿Me entienden? ¿Cómo derrotar esa oposición? ¿Cómo ir contra eso, atravesándolo hasta llegar a lo que el Señor tiene para mi vida? Es lo que hizo la viuda. Sean persistentes en lo que piden. Sean persistentes en lo que piden. Claro, yo sé que hablando del mundo espiritual, hay mucha cristiandad que dice, no sé si creo en eso. Una vez me dijeron que las ciudades grandes, disculpen lo que voy a decir, pero ciudades como Bahía, ciudades grandes, son las ciudades que más ratas tienen. Pero miles de ratas. Y mucha gente no lo sabe, porque lo ignora, piensa que no están. Pero ¿saben? Están. Y ese es un ejemplo que me ayuda a entender el movimiento espiritual. Los demonios se mueven y nos hacen la guerra más de lo que nosotros nos esperamos. Están ahí. No, pastor, pero yo no creo. Preferimos a veces ignorarlo para no mirar tanto eso. Pero ¿sabes qué? Como en la ciudad. Aunque las ratas no se ven, las ratas están por miles. En acueductos, en los lugares donde nadie los ve, y cuando es de noche salen a comer. Y salen arriba, aunque quizás nosotros estemos durmiendo. ¿Me van entendiendo? Entonces, no con esto alarmarte, pero quiero que entiendas que hay una actitud que la iglesia tiene que retomar en su espíritu y decir, Señor, enséñame con esta mujer, con esta viuda, cómo atravesar la fuerza de Satanás hasta que tú me contestes. Yo creo que el Señor, y te lo voy a mostrar, vamos a Daniel capítulo 10. Yo creo que el Señor es el primero que quiere responder la oración de la iglesia. Pero si me permiten, yo entiendo a la luz de lo que estamos leyendo, que hay una resistencia del enemigo que no quiere que se desaten esas cosas para tu vida. Que no quiere que veas el poder de Dios obrando a tu favor, no lo quiere. ¿Y sabes qué? Te va a resistir, pero solamente una iglesia con esta actitud que no se desanima cuando ora va a poder atravesar esa resistencia y vas a ver la victoria. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Daniel capítulo 10, solo 3 versículos, versículo 12. Estoy tratando de decirte y hacerte ver cómo tu oración molesta. Por eso el título del mensaje, tu oración molesta a las tinieblas. Ahí lo tenemos, vamos a leerlo. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y para humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso.
Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. 3 cosas de este pasaje, simple. Número 1, el día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. ¿Y sabes qué? Tú no lo sabías. Como no viste la respuesta, dijiste, Dios no me escuchó. ¿Qué dice esta palabra? Y hay muchos textos bíblicos. Dice que cuando los justos claman, Dios los oye. Digan, Dios los oye. Ahora díganlo con un poco más de fe. Dios los oye. Cuando el justo clama, Dios los oye. Y pastor, ¿por qué no llega la respuesta? Si la palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él oye todas nuestras peticiones, entonces ya tenemos lo que hemos pedido, dice 1 de Juan. ¿Por qué no llega? ¿Sabes por qué? A veces es porque hay alguien que lo está impidiendo. Hay una batalla. Hermano, abrí tus ojos, abrí tu corazón a esto. Entendé que a veces no es solamente que Dios no te está dando algo. Hay resistencia. ¿O ustedes creen que a Satanás le gusta que las iglesias crezcan? A ver. ¿Creen que Satanás quiere que nosotros vayamos a un lugar más grande? ¿Creen que él lo quiere? Y que se va a quedar observando. Mira. Ahora fueron varios hermanos, están limpiando. Va bien la hora, ¿eh? No se va a quedar así. Algo tenemos que hacer para impedirlos, para demorarlos. Pero cuando la iglesia ora, nuestra oración molesta. Y Satanás dice, no aguanto más. Casi como dijo este juez injusto. No aguanto más, me están dando puñetazos. Me está dando golpe bajo el ojo, dice la versión original. Me están moretoneando por todos lados. Allí la familia Villalba, la familia Fernández, la familia de la iglesia. Me están golpeando, me están zarandeando, me están arrancando lo que yo tenía bien agarrado. Y si no puede frenarte a ti, va a querer frenar a tus hijos. Y si no puede frenar tus hijos, va, no sé, tocar tu economía. Pero tú tienes una oración poderosa para decirle, vete fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Esa es la actitud. No es porque uno sea fanático o no. Es por entender lo que dice la palabra. Ahora, como le dije al principio, tú puedes ignorarlo y decir no creo en estas cosas. Hazte cargo de tus consecuencias. Pero entiende lo que la palabra dice aquí. Dice, cuando él oró, fue escuchado. Número 2, cuando él fue escuchado, también comenzó la resistencia. Dice la palabra que el día que él comenzó a orar, fue oído. ¿Y qué más? Y ese día salió este príncipe que es un gobernador de las tinieblas, el príncipe de Persia, a resistir al ángel del Señor. Y el ángel tuvo que pedir apoyo. Y el arcángel Miguel vino a ayudarlo a pelear. ¿Ustedes están entendiendo lo que leemos? Hay resistencia, hay batallas. Y tenemos que molestar el mundo espiritual de maldad, especialmente con nuestra oración. Yo no sé por ahí quién lo sabe, pero varios hermanos esta semana les pedí apoyo de oración porque estábamos trayendo las sillas que estamos importando y nos habían tirado una fecha para que nosotros queríamos en un principio que esas sillas lleguen en diciembre y me dijeron que en diciembre iban a salir de China. Imagínense, 60 días más. Me puso el Señor que le pida a los servidores que oren. Se pusieron a orar, nos pusimos a orar. Es tremendo como esto fue impactante. Al otro día me llega un mail y me dice, Diego, no sé lo que pasó, nunca nos pasa algo así, pero tenemos una fecha para ¿cuándo es? ¿El 8 es el martes? 8 de noviembre, este martes, 11 de noviembre, tenemos una fecha para embarcar todas las sillas y que salgan ya. Nunca nos pasó algo así, siempre es más adelante de la fecha lograda, pero esa fecha está lograda. Y yo la verdad que sabía por qué había pasado. Nuestra oración molesta en las tinieblas, nuestra oración abre camino. ¿Cuántos lo creen? Hoy el Señor va a levantar una iglesia que ora con fe. Una iglesia que no se desanima, que hace violencia espiritual para que Satanás suelte las almas, para que Satanás suelte las vidas que se quieren acercar a la iglesia y no pueden. Hay que molestar ahí en el infierno que suelten el nombre de Jesús. Y lo tercero de este pasaje dice que luego de 21 días llegó la respuesta. Te pregunto, ¿cuándo Dios lo escuchó? En el día 1. Te pregunto, ¿cuándo llegó la respuesta? 21 días después. ¿Qué pasó en el medio? Hubo oposición, hubo batalla, pero hubo una oración que fue la oración de Daniel que molestó, y los ángeles de Dios se dieron en victoria sobre ese príncipe territorial que no quería soltar ese territorio. Gracias, Señor.
quiero decirte lo que dice Romanos, solo esto, mira, dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. El pasaje habla en otro contexto de hacerle bien al que nos hace mal, pero déjeme usarlo en la oración. Si Satanás te está resistiendo, si Satanás no te suelta áreas de tu vida o te está frenando cosas, bendiciones que estás batallando, tal vez la conversión de tus seres queridos, tu familia, yo te digo esta palabra de parte del Espíritu. Utiliza la oración persistente, usa el bien que Dios te dio para vencer las fuerzas de maldad que te están resistiendo. Esta palabra es algo del Espíritu. Vence el mal haciendo el bien. Amén. ¿Cómo hago el bien? Orando y clamando por los que se resisten. Clamando por un avivamiento. Pidiendo al Señor que obre más de lo que estamos viendo hasta aquí. Tienen que pasar cosas y clamamos. Se tienen que desatar nuevos recursos, nuevas fuentes, nuevas puertas para nuestra vida. Si tú lo dejas ahí y no lo enfrentas, le estás regalando tu conquista al enemigo. Si tú lo dejas ahí pasivo, estás regalando tu conquista a las fuerzas de maldad. Pelea por tu justicia, pelea por tu cosecha, pelea por lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. No lo sueltes. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a ser como esta mujer, débil, pero insoportable. Díganme de dónde sacó fuerza esta mujer, pero ¿saben lo que uno lee literalmente? Que ese juez se comió una paliza terrible. Ese juez no la aguantó más, porque los golpes de molestia que le dio esta mujer, literal, él dijo, son como moretones en mi cuerpo. Tengo toda la cara rota de las piñas que me está dando esta mujer por su molestia. ¿Me están entendiendo? Así es como ora una iglesia en avivamiento, una iglesia avivada. Cierro solo con la historia de Elías. Ustedes saben que en Santiago relata de Elías y dice que él era un hombre como nosotros, pero sin embargo él oró una vez con fervor para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Vuelvo a decirte, tu oración molesta. Esa era una tierra gobernada por los Baales, por la idolatría, por la inmundicia que traían los reyes de Israel, pero un hombre que supo orar con fervor dijo, no va a llover más hasta que yo lo diga. Lo declaró con autoridad, lo oró con fervor, como dice Santiago, y por 3 años y medio, por más brujería, hechicería que hacían, no cayó una gota de agua. Pero cuando Dios le dice, tienes que hacer que llueva de vuelta, porque el pueblo se arrepintió, repararon el altar y cayó fuego del cielo. Lo interesante es que cuando él va a declarar que vuelva la lluvia, no fue fácil. Escucha esto, porque no fue fácil que venga la lluvia. Dice Santiago, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Claro, cuando uno lee Santiago dice, re fácil. Oro que no llueva, no llueve. Oro que llueva y va a llover. ¿Cuánto conocen la historia de Elías? Cuando le tocó orar para que vuelva a llover, ¿fue fácil? A ver los que saben la historia. Dice que subió al monte Carmelo, se puso entre sus rodillas y oró. Y clamó una vez y mandó a ver si llovía. Y ¿saben? Cuando venían, ya no era como la otra vez al principio, le decían no pasa nada. Yo creo que había ahí algo que se estaba resistiendo. Es mi interpretación. Pero ¿saben? Elías no se cansó, dijo, espérame un poquito, voy a volver a orar. Siguió clamando, siguió pidiendo la promesa al Padre, aunque Dios le había dado la orden, pero tuvo que pagar un precio de oración, un precio de clamor, y mandó por segunda vez al criado. Y vino el criado, ¿y saben qué? Le dijo, no pasa nada. Y así 7 veces, hasta que lo último llega el criado, dice así al final de Primera de Reyes 18, el versículo 44 dice, finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo, veo una pequeña nube como del tamaño de una mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías gritó, dijo, sí, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. Y poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Vino la lluvia. Y cómo ese hombre siempre estuvo creyendo. Él sabía que Dios le iba a dar la lluvia, pero tuvo que pagar un precio de oración. Yo no sé lo que vos estás esperando para tu vida, pero entiendo algo esta noche. Nos toca pagar un precio de oración. Queremos ver la iglesia llena de gente hambrienta. Este grupo tiene que aprender a clamar por esa gente.
para que lleguen a los pies del Señor. Hermano, no hay otra forma. La oración mueve el mundo espiritual. Si uno lee los avivadores, se da cuenta que eran muy fuertes en la oración, no solo en su búsqueda con Dios, sino gente, intercesores, que pedían a Dios incansablemente, diciendo: Dios mío, danos un avivamiento, respóndenos, Señor, en esta ciudad. ¿Saben? Yo creo que muchas respuestas no llegaron porque todavía tenemos que aprender esto. Yo sé que desde este púlpito se nos ha enseñado: busquemos el Señor, y eso es incansable, lo decimos domingo tras domingo. Oremos y busquemos su rostro. Pero hoy es otra materia. Es orar y pedir hasta que Dios responda. Y si hay que usar armas espirituales y golpearle en el rostro a las tinieblas, diciéndole: vas a soltar mi casa, vas a soltar mi economía, te ordeno en el nombre de Jesús. Siento una carga ahora por sus barrios. Ustedes tienen la autoridad, Nathan, tienen la autoridad, Rodri, Bernardo, en sus barrios. Tomen esa palabra y digan: en el nombre de Jesús, el reino de Cristo está en este barrio. Ato el espíritu de drogadicción, de vicio. Ato lo que es toda inmoralidad sexual en este territorio. En el nombre de Jesús te prohíbo, Satanás, suelta mi barrio así. Traigan el reino a donde están, Rafa, traigan el reino donde se mueven. Y muevan el mundo espiritual como esta mujer. Dios me va a hacer justicia. Dios va a responderme. Mi familia va a hacer cola para entrar a la iglesia. Tómelo, Juana. Tómelo. Mi familia va a ser los primeros en pasar al altar. Mi familia va a tener hambre de Dios siempre. Mi familia va a querer servir a Cristo todas las veces que sea necesario. Mi familia será una familia buscadora del Espíritu Santo. Tendrá hambre y sed de ti. Así se ora. Así oraría esta mujer viuda. Y les digo algo: ¿cómo no hará justicia a Dios a los que claman a Él día y noche? Si me permiten, yo entiendo algo, que el Señor le gusta a la gente que ora así. Le gusta a los que son intensos en la oración, si se puede decir. Por eso tienes que creer esta realidad. Mi oración va a generar una molestia necesaria para que venga la respuesta, para que el enemigo suelte lo que Dios tiene para mi vida. Te digo, para cerrar, tu oración tiene que golpear al enemigo en su cara. ¿Pero cómo? Hasta vencerlo. Hasta vencerlo. ¿Sabes que tu oración lo va a derrotar? Por el poder que respalda tu oración. ¿Cuál es ese poder? El poder de Dios. Pero si la iglesia no ora, el poder no viene. Cuando la iglesia ora, el poder de Dios va a aplastar a los demonios. Mantén tu oración vigente hasta vencer toda oposición de las tinieblas. ¿Qué hago, pastor, si me están haciendo guerra? ¿Qué hago, pastor, si me están resistiendo? Clama al cielo y persevera en tu oración hasta vencerlos, hasta aplastarlos y se desate lo que Dios tiene para nuestra vida. Ponte en pie en esta noche, por favor. Yo te doy gracias, Señor. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. No es solo orar. Estoy hablando esta noche de la comunión con el Espíritu. Estoy hablando de un tiempo de oración de guerra. De un tiempo de clamor, donde clamas por los que lo necesitan, donde clamas por los perdidos, donde clamas por tu familia y por más de Él. Gracias, Señor. Vamos a orar ahora. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo.